general, pues tenía esa idea, esa vocación ofensiva, la idea de defender lejos de la portería contraria, de ser protagonista con el balón, la importancia, con idas y venidas, pero del juego de posición, el peso de los canteranos, ¿no? Como, no solo como vehículo de identificación de la afición y del equipo, sino también como vehículo para trasladar esa filosofía de juego, ¿no? Para permitir pues esa herencia, ¿no? De esa línea de continuidad en la idea de juego, el juego por bandas, la importancia de medio campo. Yo creo que seguramente esos principios más generales que no a lo concreto, porque seguramente yendo a lo concreto, lo principal que podríamos decir es el 4-3-3, ¿no? Que todos identificamos como la marca Barça, pero es que curiosamente Cruyff no era 4-3-3, era 3-4-3, ¿no? Por lo tanto, casi como que el origen no es lo que sería después, pero probablemente sí que como que el legado que nace de allí es ese 4-3-3 típico del Barça. Claro, si comparamos con Cruyff, a ver, yo creo que vuelve a haber una cosa como general, ¿no? Que es como han pasado muchos años, han pasado muchas décadas, el fútbol ha cambiado y por lo tanto ese punto de profesionalización es distinto y lo marca, ¿no? Y marca esa evolución. O sea, ¿no? Los equipos son más trabajados, han estudiado el rival, el futbolista es mucho más profesional, los cuerpos técnicos son mucho más grandes que eran antes. Hay cambios de normativa que creo que son importantes, es decir, lo hablábamos antes, ¿no? Con Cruyff la norma de la cesión es distinta como es ahora, por lo tanto las presiones eran distintas, el juego del portero con los pies eran distintos, porque el propio reglamento te invitaba a otras cosas, condicionaba el fútbol de otra manera. Por decirlo rápido, si tú antes presionabas, cuando en la época de Cruyff tú presionabas al defensa, el defensa podía pasárselo al portero y el portero cogerlo con la mano, por lo tanto presionar tenía menos sentido. Después, cuando se cambia la norma de la presión, el portero no la puede coger con la mano, tiene que ser con los pies, por lo tanto, sí que tiene más sentido apretarlo, porque igual puedes recuperar el balón, ¿no? Y vemos un desarrollo de las presiones más grande. En cuanto a diferencias así generales, te diría sobre todo esas. Yendo a lo particular, pues igual, estirando el hilo de lo que te decía de ese cambio de dibujo del 3-4-3 al 4-3-3, la pérdida de esa media punta, de ese 6, de ese José Mari Vaquero, que para Cruyff era la principal novedad táctica de su sistema, de su dibujo, que con el 4-3-3 se pierde directamente posicional y que de algún modo se reinventa. Esto lo explicaba Eusebio Sacristán, también pude hablar con él una vez, y cómo el 4-3-3 pierde ese cuarto centrocampista que tenía Cruyff, pero lo busca en otras posiciones, ¿no? Y ahí es cuando vemos el falso 9 de Messi, ese 9 Patrick Kluivert de Van Gaal que viene mucho a tocar de espaldas y a jugar y a participar, o incluso muchas veces esa figura del extremo, falso extremo, ¿no? Él ponía el caso de Ronaldinho en el Barça de Rijkaard, porque Eusebio también fue ayudante de Rijkaard en el Barça de Rijkaard, ¿no? O eso que vemos en el Barça de Flick, de Rafinha yéndose hacia adentro para ser ese cuarto centrocampista. O sea, como diferencia la pérdida de ese cuarto centrocampista de manera directa y nominal, y el abrir la puerta a buscarlo de otras formas, o incluso ya fuera del Barça, Guardiola también lo ha buscado en los laterales, yendo hacia adentro. Cada uno, claro, Van Gaal, lo que te decía, pues cosa como más estructurada, ese 4-3-3, esa figura del 9 jugando de espaldas, con Guardiola esa idea del equilibrio en medio campo, del portero tocando balón, la importancia de la salida desde atrás, la instauración de la presión de forma ya más establecida y trabajada en campo rival, el Messi falso 9 de vuelta, ese Luis Enrique más abierto, más dado a los extremos, a los delanteros con un punto más de descontrol. Y ya por último Hansi Flick de línea adelantadísima, de ataque a chorro, vertical y con mucha profusión a juntar delanteros, a perfil de delanteros, incluso aunque no sean delanteros nominales otra vez, ¿no? Pero que el lateral izquierdo se convierta en un extremo para que el extremo sea un segundo delantero. Yo creo que es indiscutible que hay un hilo conductor y esa es la gran importancia de la figura de Johan Cruyff, ¿no? Es como a partir de él, con contadísimas excepciones, el Barça entiende el fútbol de una manera. Y no solo entiende el fútbol de una manera, sino que como entiende el fútbol de esa manera, se organiza internamente
en base a esa idea futbolística. Y cuando va a buscar un entrenador ya sabe qué perfil de entrenador quiere, cuando va a buscar unos jugadores ya sabe qué perfil de jugadores quiere y cuando forma futbolistas en el fútbol base ya sabe a qué tipo de futbolista quiere. Casi una identidad futbolística súper arraigada y por lo tanto hay un hilo conductor clarísimo que vertebra el equipo desde que en 1988 Cruyff aterriza en el Barça y sobre todo desde que en el 92 gana la Copa de Europa. A partir de ahí sigue. Y después, como dices tú, cada entrenador y también porque tiene plantillas diferentes y tiene jugadores diferentes, hace cosas distintas y tiene sus propios matices. Y seguramente esos matices que ahora me preguntabas de cada entrenador serían distintos si hubiese tenido otros jugadores. Mismamente Guardiola, cuando tuvo Eto'o, jugó con Eto'o de 9, después usó a Messi de falso 9, pero cuando no tuvo a Messi en el Bayern, jugó con Lewandowski, porque no tenía Messi y tenía a Lewandowski, por lo tanto, no va a jugar siempre con falso 9, independientemente de qué jugadores tenga, sino que si tengo a Lewandowski me interesa jugar con 9. Y en Manchester City juega con Haaland, porque tiene un delantero centro, o antes con el Kun. Y creo que también adaptas al momento del fútbol en ese momento. O sea, yo no creo que el fútbol se evolucione en el sentido de que siempre mejore, pero sí en el sentido de que siempre cambia, ¿no? Y pues el fútbol es un deporte de confrontación. Tú no juegas tú solo, tú juegas contra otro y por lo tanto también tu manera de jugar es una respuesta a lo que hace el adversario. Y eso configura pues épocas de juego de una manera o de otra. Y no se juega igual ahora que hace 10 años o que hace 20. Por lo tanto, también lo que hacen los equipos no es lo mismo. Probablemente Guardiola, si hoy entrenara al mismo Barça que entrenó, él dice lo contrario, pero yo lo voy a contradecir. Como esto no se lo dirás, yo lo voy a contradecir. Guardiola, si hoy entrenara a los mismos jugadores que entrenaron en el Barça, pero no en el 2010, sino ahora en 2026, seguramente haría cosas distintas, aunque fueran los mismos jugadores, porque los rivales no serían los mismos. Los rivales harían cosas diferentes y, por lo tanto, tus respuestas, no sé qué decíamos, esa capacidad de Guardiola de formular nuevas preguntas cuando el rival está encontrando las respuestas, bueno, pues tus preguntas que le formularías a esos rivales también serían distintas, porque estarían haciendo cosas diferentes a lo que hacían.